Hola, muy buenas tardes a todos. Qué lindo este nuevo programa con todos ustedes. Bienvenidos. Bienvenidos, sí. Hola Mili, hola, bueno, nuestra invitada que ahora vamos a presentar. Este programa que es el único que habla de familia, que nos ayuda y que trae un montón de información para que podamos fortalecer nuestras familias, criar mejor nuestros hijos. Para que nuestros vínculos cada vez estén más mejor. fuertes. Exactamente. Sí. Y el programa de hoy tiene que ver con eso, ¿no? Con lo vincular. Pero bueno, ya vamos a ir a eso. Quiero presentar especialmente a nuestra invitada de lujo de hoy, la número 1, la doctora Paola del Bosco, docente de secundaria y universitaria de grados y posgrados, doctora en filosofía y actual presidente de la Academia Nacional de Educación. Madre de 9 y abuela de 30, ¿no? Y 7, de 37. De 37. Bueno, felicitaciones, un lujo tenerte acá con nosotras hoy, Paola. Bienvenida, de verdad. Gracias por la invitación. No, un lujo. Sí. Hoy, además, Mili, bueno, vamos a hablar de los vínculos, ¿no? De esto que nos preocupa y que a la vez también nos hace... es lo que más felices nos hace, ¿no? Totalmente, es lo que aparte nos define, ¿no? Nosotros somos parte de nuestra familia y vamos por la vida haciendo lo que aprendimos en la familia, que nos imprime esa identidad. Y cada vez vemos más que, sobre todo en las generaciones más jóvenes, estos vínculos están cada vez más precarizados y la gente va desenvolviéndose en la vida sin saber bien qué hacer o cómo vincularse. Vamos corriendo, vamos, y bueno, y la verdad que este programa hoy vamos a hablar con, como les decíamos, la número 1 sobre los vínculos, ¿no? Mis alumnos de universidad, que son de entre 20 y 22 años, en general son muy escépticos. Cuando trato de ver si hay algún valor que podamos compartir entre todos, creen que es imposible, que cada uno tiene su versión, su verdad, qué sé yo. Entonces me encanta, como se dice, sacudirlo diciéndoles que el 100% de los seres humanos dependimos de entrada de otros dos. Es decir, que nacemos ya vinculados, ¿no? Es una idea que, bueno, la verdad que la podemos comprobar, pero además está expresada por un sociólogo español que se llama José Pérez Adán, que dice que el ser humano nace primero como ser social y después como individuo. Es decir, que primero inserto en un conjunto de personas, padre-madre cuando tiene suerte, pero siempre adultos a cargo, y después empieza como a formarse su propia identidad. Pero también la identidad no es solitaria, siempre tiene que ver con cómo te miran. Tan es así que si no te miran bien de entrada, si no te reconocen tu valor como persona y lo que sabes hacer, etc., bueno, uno después lleva adelante heridas de falencias o aspectos oscuros de su propia personalidad que dependieron de esa mirada incompleta que no le permitió florecer. Así que me interesa mucho el tema. Me gusta mucho pensar que el vínculo significa el conjunto de las personas, o en todo caso, esta relación intensa entre nosotros, que pasa por la mirada también, ¿no? Y en el caso de una persona no vidente, porque hay que pensarlo, pasa por un contacto. Yo he tenido contacto con ellos y hay algo de lo táctil que reemplaza la visión. Y en algunos de ellos he sentido una capacidad de captación, inclusive de sutileza de lo que yo decía, que siempre me sorprendió. Así que el vínculo se manifiesta, sea cual fuere nuestra condición, primero por este contacto visual y si no por alguna forma que lo reemplace. Pero es verdad que existe, digamos, esta predominancia visual, ¿no? De hecho es emocionante cuando el bebé muy, muy chiquito empieza a conectarse y te sonríe. Eso no puede ser. Para mí, que soy abuela, multiabuela, no sé cómo decirlo, sí, es un momento glorioso, ¿no? Un nuevo ser que, bueno, te capta como ser humano y te sonríe porque reconoce eso, tu humanidad. Por lo tanto, nos da a nosotros también como adultos a cargo, distintos cargos según la función, esta responsabilidad de responder, bueno, responsabilidad, ves que repito la idea, ¿no? De responder adecuadamente a sus necesidades. ¿Y qué relación tiene esto que vos decís con, si es que la hay, ¿no? Con lo que estamos viendo hoy en las escuelas, ¿no? Esta falta de autoridad de la que se quejan los docentes, digamos... Bueno, tiene muchas causas. Yo voy a contar la primera, la más cercana, que me parece que la entendemos y que se puede captar de una manera bastante amplia, que es que padre y madre tienen mucho menos tiempo para dedicar a sus hijos,
por muchas razones. Cuando está la suerte de tener padre y madre, en general los dos trabajan fuera de la casa porque necesitan ingresos. Antes había un ingreso que cubría, ahora no es así. Bueno, se modificaron un montón de elementos. Uno de ellos es que es cada vez más frecuente que padre y madre salgan a trabajar. Y es una suerte si consiguen trabajo además, ¿no? Pero como es así, vuelven muy cansados a su casa. El tiempo que le dedican a sus hijos es menor que antes, quizá de personas más cansadas, más tensas. Con eso se entiende por qué el auge de las pantallas, porque darle a un chico un teléfono, una tablet o permitirle mirar tele significa 1 hora y media de descanso sin intervención, pero va disminuyendo y corroyendo, en cierto modo, el tiempo que padre y madre le dedican. Cuando es así, si hay un llamado de atención desde la escuela, ahí hay un fenómeno muy extraño, que padre y madre pongo comillas, solidarizan con el hijo o con la hija, así como frente común, y van a defenderlo contra los malos. Porque ese sistema de un enemigo común fortalece en nosotros. Esto no lo inventé yo, sino que lo descubrieron los filósofos políticos, que para formar, por ejemplo, Ernesto Laclau, por ejemplo, es el que difundió esta idea, pero había estado presentada por Carl Schmitt, de signo político contrario. Se ve que es una cosa común y lo podemos encontrar en otros autores, que para crear un nosotros, poniendo un ellos, es el camino más corto para concretarlo. Bueno, esto mismo en pequeño y sin tanto razonamiento es lo que muchos padres y madres aplican frente a sus hijos, digamos, para hacer frente común contra la autoridad de la escuela, que serían los malos que hacen sufrir a mis hijos. Y esto se ve muchas veces. Se rompió un poco el pacto de confianza fundamental, porque el trabajo de la educación es primariamente de la familia, del padre y de la madre, y de otros adultos a cargo. Y la escuela completa, y por lo tanto subsidia ese trabajo, porque ahí los docentes se especializan en saberes distintos y completan, en cierto modo, lo que la familia le transmite. Pero claramente se trata de un trabajo en conjunto, no de una lucha de poderes entre el amor del padre y la madre y el eventual odio o violencia de parte de las autoridades escolares. No es así. Como docente lo he sufrido, no muchísimo, pero un poco ya en la época que daba clase en secundaria. Pero me sucedía una cosa muy curiosa, por suerte, ¿no? En algún caso, que no fueron muchos, yo sentí la solidaridad del alumno en cuestión, en realidad es una alumna, que casi hacía frente conmigo porque sus padres estaban en un momento crítico conyugal, y entonces ella bajó claramente su manera de responder a las cuestiones escolares y bajaron sus notas y el padre y madre vinieron a reclamar. Y entonces ella era la mala. Entonces en ese caso, cuando ella entendió que nosotros la entendíamos, en el fondo puso stand-by esta confianza de los padres porque se dio cuenta que ellos, no quiero hablar mal de la gente, estarían pasando un mal momento y no podrían hacer eso. Así que quiero decir que frente a esta posibilidad de que haya una enemistad entre padre y madre, hijos, alumnos y el colegio, es muy importante que los educadores desde la escuela creen lazo con sus alumnos. Es fundamental. Yo creo que no pueden transmitir ningún contenido, ninguna virtud, ninguna habilidad si no existe este lazo humano. Es decir, lo primero que de parte del docente, educador, vos me interesás, vos valés, lo primero. Entonces, si es genuino, auténtico, se repite y se mantiene a lo largo de los meses que dura el año escolar, se crea un vínculo real. Y después puede perdura, ¿no? ¿Qué hace falta para cualquier vínculo? Porque después entiendo que uno es el vínculo con la maestra, el otro es el vínculo con tu madre, el otro es el vínculo con tus amigos. Pero ¿qué hace falta para cualquier vínculo? Supongo yo que la confianza, primero ofrecida, y después el riesgo de confiar en el otro, que esto también es un concepto interesante. Porque vos no podés esperar que tu hijo te demuestre cuánto vale para reconocer que vale. Así que primero confías en él, previamente. Inclusive le das tareas, donde se supone que tiene que ser responsable, antes de saber si va a cumplir a rajatabla. El riesgo de confiar es fundamental. Y yo lo he leído, hice así porque está en mi cartera el libro, pero no, la cartera no está acá, en un texto muy interesante que se llama La economía del don, que inclusive en el emprendimiento, por ejemplo, tipo empresa o iniciativa, etcétera, hay un riesgo de confianza de que inicia el emprendimiento. Porque selecciona personas por lo que le parece que pueden servir y confía en ellos antes de que lo demuestren.
Y ese riesgo de confianza compromete, y ahí se crea el vínculo. Alguien creyó en mí, bueno, yo le respondo, ¿no? Y porque vos hablaste en realidad, por eso te hice la pregunta, porque vos hablaste de tiempo. Cuando hablabas de los padres con el tiempo en los hijos, hoy muchas veces decimos, bueno, es mejor, está bien, tengo poco tiempo, pero es de calidad. Y por ahí hay otros que están muchísimo tiempo y es de pésima calidad. Sí, por supuesto, es calidad infinita, tiempo cero, no sé cómo decirte. Si lo querés traducir en una fórmula, el tiempo de calidad, por supuesto, lo suscribo, pero también necesita ser tiempo, es decir, cierta duración. La vida humana se enriquece de esas duraciones. Bueno, de hecho estamos llenos de recuerdos, ustedes también lo dijeron, recuerdos de la propia familia, y eso se desarrolló en el tiempo, en un tiempo que se prolongó, y no solamente cuando esa experiencia positiva, también la negativa lamentablemente, pero la experiencia positiva se sedimenta en nuestra propia personalidad. Somos un poco el resultado de las experiencias que hemos vivido, ¿no? Entonces, si son buenas, acá lo subrayo, es importantísimo. Bueno, en fin, lo digo como abuela y defendiendo a mi gremio, yo pienso que todo el esfuerzo que hago con mis nietos le estoy construyendo buenos recuerdos. Claramente, sí. Aparte, el vínculo de los nietos con los abuelos es tan especial. Hay que trabajarlo, ¿no? Sobre todo porque son personalidades diferentes, con algunos es fácil, con otros es difícil. A mí me gustan particularmente los difíciles, entonces me pongo al servicio buscando cuál es el camino de acercamiento y la respuesta es realmente extraordinaria. Así que, bueno, entonces ustedes me hicieron la pregunta cómo se forma el vínculo. Creo que hay alguien que tiene la iniciativa, en el caso de los padres claramente son los padres, de los adultos a cargo, como se trata en el ámbito educativo, son los adultos a cargo, y tiene que haber una sana espera de la respuesta, y después hay que cultivar esa respuesta, no decepcionarla. Así que claramente la sinceridad y la confiabilidad es fundamental para establecerlo. Por otra parte, creo que la gente, tanto los hijos como los alumnos, están buscando modelos sin saberlo, ¿no? Este sí, este no, como este quiero ser, como este no quiero ser. Y esto me parece importantísimo, porque, bueno, ustedes me dirán, bueno, a la altura de tu vida querés ser modelo de algo, porque, a ver, entiendo que uno va marcando un rumbo y que, bueno, traza como el camino que se puede transitar para que la vida tenga sentido, ¿no? Esto me parece importante. Paola, ¿por qué si somos seres sociales hay tanta soledad? Es un fenómeno que no es solamente argentino, sino que es global, en donde hay una fuga a través de los medios, por ejemplo, está al alcance de la mano. Yo vine en subte y miré, todo el vagón menos una persona estaban con el telefonito. Y pensé, claro, ese es como su refugio. Le pasa también a los chicos, claramente, ahí tienen como su mundo, pero no es un mundo del todo amable, porque también los rechaza o los califica negativamente, así que puede ser que se esfuercen enormemente para ser aceptados en ese mundo porque creen que lo tienen en su mano y no es así, y les resulte más difícil la relación verdadera, digamos, tridimensional. Hay que trabajarlo, ¿no? Porque, de hecho, al comienzo se busca lo más fácil, sin darnos cuenta que lo más fácil tiene sus vueltas. Por ejemplo, cuando se habla de la comida que les gusta a los chicos les gusta todo lo frito. Si hago milanesa de papas fritas y churros fritos y qué sé yo, no dejan nada, ¿no? Pero eso no puede ser una vez, pero claramente lo cómodo, fácil para mí y fácil para ellos, no se puede prolongar, no puede ser toda su comida de ese tipo, porque claramente le produce a su organismo un crecimiento que no es el adecuado. Con lo cual, la elección de lo adecuado, de la verdadera alimentación espiritual, intelectual y también emocional es fundamental. ¿Y quién lo elige? Ellos van a elegir lo fácil. Es el adulto a cargo que les muestra el camino, no solamente, y le hace gozar de alcanzar los resultados más difíciles, ¿no? Ahí con el tema que recién mencionabas de ser modelo, justamente ahí los adultos hoy estamos teniendo miedo de no ser autoridad, de pasarnos a ser autoritarios. Entonces queremos ganarnos la simpatía de nuestros hijos, cuando en realidad es nuestro rol, el de ser padres, el de ser límites, y a veces confundimos esto de la democracia familiar y la crianza positiva con ser laxos en los límites que le tenemos que poner. ¿Qué tema? Entonces, primero yo digo, somos modelos a apreciar o despreciar, pero lo somos, en cuanto adultos lo somos. Ahora, con respecto a lo que vos decís, la autoridad, es bueno saber qué significa la palabra.
auctoritas viene del verbo augere, que significa aumentar. Así que tener autoridad es hacer crecer. Entonces, de mi intervención sobre los demás, en lo que digo, lo que exijo que hagan, etc. Si es crecimiento de ellos, estoy ejerciendo mi autoridad. Eso no implica gritos, salvo en algunos casos. En algunos casos, si hay un peligro inminente, por ejemplo, los chicos me preguntaban por qué. Yo dije, ¿alguna vez me tiene que obedecer sin preguntarme por qué? Porque si digo correte y vos me preguntás por qué, y era para evitar que te cayera un ladrillo en la cabeza, al preguntarme por qué, te cayó el ladrillo. Entonces a veces decía, hagan eso, ladrillo, como diciendo, recuerden, porque digo, después te lo explicaré, pero a veces la obediencia, como dijiste, el ejercicio de la autoridad, que no implica un debate en ese momento, también es bueno. Y como también dijiste, ciertas correcciones no les caen bien. Y aguantarnos una cara de tristeza, desprecio, cerrazón o lo que fuera, por un buen motivo, porque hemos tenido que corregir, bueno, esa es parte de la fortaleza de los padres y de los docentes. Y hablando de entre padres y hijos, ¿no? ¿Qué rol juegan las emociones? Bueno, a ver, fundamental, las emociones son nuestro modo de comunicarnos, están presentes, es muy difícil evitarlas. Hay temperamentos donde se nota más, temperamentos donde se nota menos, pero siempre hay una respuesta a un estímulo externo o interno, una respuesta de tipo afectivo. Puede ser que haya una reacción nuestra frente a una emoción, llamémosle negativa. No nos gusta que el chico se ponga triste, pero si hubo una buena razón, hay que soportar esa tristeza o ese portazo, porque no lo dejamos ir a un lugar donde hay un inminente peligro o un probable peligro. Yo, digamos, ahí sí me bancaría su tristeza, hay que entrenarla. Y en el aula lo mismo. En el aula a veces hay medidas que tomamos que no son las más simpáticas, pero hay que tomarlas. Y en el caso que se pueden explicar, se explican, y si no, se explica después. Pero hay medidas que vos usaste la palabra límite, yo no la uso casi nunca, pero sí entiendo de qué se trata. Si hay un objetivo, se marcan los bordes del camino que te lleva al objetivo, no por cualquier lado, ¿no? Entonces, es posible la explicación y cuando no es posible la explicación, igual se procede para orientarlos hacia una buena finalidad. Ustedes me preguntaron por qué, bueno, esto ya lo expliqué, por qué hay esta ruptura. No, vos me preguntaste por qué la soledad. Supongo yo que los telefonitos, tablet, televisión no ayudan a la interacción, en cambio sí ayuda a hacer cosas. Claro. Yo le cuento un caso exitoso. Una vez llegaron a mi casa 4 hermanitos y lo primero de distintas edades. Primero me preguntaron si podían poner tele. Y yo por suerte inventé una frase que es, ¿hay sol afuera? Listo, tele no. Hacemos algo. Y ellos me preguntaron, ¿qué hacemos? Y no se busquen. Entonces meten sus manos mágicas por todos lados y me trajeron una vasijita con adentro un polvo negro que yo me había olvidado que era, un extraño regalo de mi extraño hermano, mi hermano es muy particular, que era limadura de hierro. Ah, digo, esto es extraordinario. Fíjense que en una cajita hay 2 imanes, la encontraron enseguida, y yo tenía ocultos unas esferas de pirite, creo yo, imantadas. Toda la tarde jugaron con los imanes y el polvo, la limadura de hierro, encantados, distintas edades y cada uno encontraba algo divertido. Después a la más grande le dije, ¿y por qué? ¿Qué es esta fuerza que hace que los imanes funcionen así? Entonces hizo como una investigación y me lo dijo toda contenta. Creo que ahora va a estudiar algo científico, se ve que tenía esta propensión, ¿no? Pero quiero decir, hacer con ellos implica vincularnos, los saca de su soledad, de su ensimismamiento, que cada tanto habrá que bancarlo también. A nosotros también, bueno, estamos construyendo estos recuerdos que serán indelebles, ¿no? Yo pienso que eso de hacer cosas, y también pienso que hacer cosas en la cocina es mágico, porque todo se infla, explota, qué sé yo, se endulza o se amarga, no fue, en fin. Justo con lo de los recuerdos tengo un mensaje que nos manda un televidente que dice, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué son los valores? Me crió solo mi mamá y me gustaría saber y sentirme identificado con los valores que me inculcó. Pero como hombre, me formé con diferentes características de otros hombres que iban cruzando por mi vida. A modo de ejemplo, la perseverancia, la coherencia. No significa que mi mamá no las haya tenido, pero no las tomé de ella de una forma tan consciente. ¡Wow! ¡Qué pregunta elaborada! Yo voy a contestar a la primera parte, que son los valores. Tiene razón que hay que definirlos, no lo hemos definido.
Entonces yo me refiero, en este caso hemos hablado de valores en sentido ético, porque podría haber valores de tipo cultural. Por ejemplo, la Argentina tiene la amistad como un valor cultural, además puede ser un valor ético, pero digamos, en todo ámbito y de manera diferente respecto del tamaño del bolsillo. Sin embargo, en todo ámbito en la Argentina se vive la amistad de una manera positiva y con iniciativas. Eso me parece extraordinario. Pero un valor podríamos definirlo como una conducta o una actitud que implica algo que me mejora a mí, por eso voy hacia ese valor, y simultáneamente es buena para los demás. Eso sería un valor. Algo que es bueno para mí, por eso lo elijo, pero también tiene como efecto un bien para otros. Y les voy a dar ejemplos prácticos. La sinceridad es un valor, y un valor ético. Yo digo lo que realmente pienso, y lo diré con el cuidado de no herir, etcétera, etcétera, pero también es bueno para los que me escuchan, porque saben que no les miento, que lo que yo digo es confiable, así que eso es un valor. Pongamos que hablemos de la honestidad, lo diferencio de la sinceridad, porque en realidad usar honestidad como sinónimo es un anglicismo, ¿no? Pero bueno, no importa. La honestidad es ser honrados, de ahí viene la palabra, y ser honrado significa mantener la palabra dada. Y eso es bueno para mí, porque no me van a meter presa, salvo que esté en un país injusto donde honrar la palabra implica un castigo. Y es bueno para quienes me rodean, porque sabrán que lo que yo prometo lo cumplo, ¿no? Y lo cumplo de acuerdo con las leyes o con las reglas. En ese sentido, entonces, un país que vive valores, en el fondo le prepara también un ámbito adecuado a la vida de la comunidad. No es solo una cuestión solitaria o individual, sino que el valor tiene este complemento de tener un efecto positivo también en las demás personas, ¿no? Justo te iba a preguntar qué papel juega la comunidad, ¿no? En la formación de vínculos. Mira, nosotros somos seres comunitarios. Puede habernos educado solo la madre, que me parece fundamental y buenísimo, pero sí, también hace falta la intervención de otras personas. A todos le hace falta la intervención de otras personas. Hasta pienso que en la prepubertad los hijos empiezan a buscar si los padres de los demás coetáneos piensan igual que los de ellos, empiezan a comparar, con lo cual le digo al padre jóvenes, busquen amigos que piensen bastante parecido a ustedes, porque va a haber este tipo de comparación. Y es bueno que refuercen si le están dando, digamos, una educación realmente con valores, ¿no? Entonces, volviendo a la comunidad, nosotros estamos hechos para vivir en comunidad. Salimos de un conjunto, la primera comunidad familiar, después se van ensanchando círculos, los amigos de mis padres o los primos o qué sé yo, el círculo familiar, y finalmente en el ámbito del trabajo, bueno, la escuela primero, que es un lugar de tremenda comparación, entonces se forman pequeñas comunidades de gente compatible y es el docente o el adulto a cargo que trata de combinar esos pequeños núcleos en algo más grande, buscando elementos comunes o finalidades comunes. Por ejemplo, une muchísimo el deporte y une muchísimo la actividad solidaria, que yo la recomiendo cálidamente. Los chicos se transforman cuando descubren que ellos pueden intervenir en situaciones complejas de otras personas, modificándolas en forma positiva, no lo pueden creer. Cambiarles positivamente la vida a los demás es lo más educativo que hay, y ahí se forma la comunidad. Eso es furor hoy en día. Tremendo. Se ve muchísimo. Tienen una finalidad y saben que cada uno es útil, eso me parece extraordinario. Paola, cuando vos decís el tema de la red de padres o red entre amigos, entre los que, bueno, juntarse más o menos con los que comparten los valores de uno, ¿no? Sí. En esos vínculos, está bien, puede estar el que piensa parecido a uno, además, pero ¿cuándo un vínculo empieza a ser, bueno, en realidad puede pasar en esas redes o no? También. ¿Cuándo un vínculo empieza a ser disfuncional o tóxico? ¿No? Vínculo tóxico. ¿Y cuándo un vínculo se mantiene, bueno, sano? A ver, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Qué hay que tener en cuenta? A ver, me parece que si estamos, no sé, estoy pensando como madre o como abuela, si uno de mis hijos o de mis nietos dependiera excesivamente de alguien, tanto como para perder su propio criterio de elección, yo diría que ese vínculo hay que sanarlo. No sabría si decir cortarlo, si lo impulsa a costumbres o acciones que son dañinas para su vida, ya tenemos un vínculo tóxico, un sometimiento que le hace perder el criterio. Esto se puede aplicar en sentido muy amplio, ¿no? Sé que los jóvenes desean pertenecer, creo que todos deseamos pertenecer, aclaro, y que muchas veces
con tal de pertenecer, renuncian a algo que creen que es bueno, porque se supone que si no son como el grupo al que quieren pertenecer, no los van a aceptar. Y eso puede llevarlos muy lejos de lo que les hace bien, ¿no? Esto tenía un caso tremendo en el colegio, en uno de los colegios donde trabajé, donde un chico, que además tenía el tema de la adopción y estaba en plena pubertad, así que ahí, digamos, sabía que por ahí que era hijo de otros, no de su padre y de su madre, lo habían criado en la verdad, pero en ese momento recrudece el deseo de saber quiénes son sus padres, y entró en un tema de pornografía, que lo captaron y le sacaron fotos, y después querían que llevara también a una compañera. El pobre estaba desesperado. No le podía decir a sus padres, entonces le contó a una profesora, que era muy cercana a los chicos, también porque era linda, yo creo que le jugaba a favor. Sí. Lo que los acercó a los chicos, sí. Y bueno, y ella logró con una habilidad muy sutil, tendría que proponerla como canciller, porque no quería traicionar el secreto del chico con el que le había contado todo esto, pero logró alertar a los padres de una manera muy sutil que sería para escribir un libro. Y bueno, y eso logró salvar la situación. El vínculo era un vínculo tóxico, claramente, ¿no? Claro. Eso, la verdad que, bueno, vuelve a traer lo que dijiste al principio, la importancia de el vínculo de los alumnos con los docentes. Con los docentes, sobre todo hoy cuando por ahí esa confianza, en muchas casas por ahí por padres ausentes no se está generando, ¿no? Sí, es verdad. Yo creo que lo estimularía a todas las personas que tienen vocación docente. Creo que añado dos temas que están un poco fuera de lo que ustedes me plantearon, pero como estamos hablando de docentes, que habría más personas con vocación docente y tiene dos grandes obstáculos. Uno bastante evidente, que es la compensación económica, que no es una gran cosa. Yo soy docente, mi marido también, 7 de nuestros hijos son docentes, bueno, sabemos de qué se trata. Entonces, primero la compensación económica, muchos padres dicen, ¿cómo te vas a meter en eso? Vas a tener 2 mangos, vas a vivir pésimo. Primero, así que podrían frenar por razones económicas, es una buena razón para que una sociedad piense en compensar adecuadamente a quienes preparan el futuro del país o de la comunidad, ¿no? 1. Y 2, no hay estima social por ese trabajo, curiosamente, siendo muy importante. Sin embargo, no es que se te arrodillan cuando decís soy maestro. Entonces, no pretendo que nadie se arrodille, aclararemos. Pero quiero decir, qué curioso que un rol tan importante no goce de la estima social. Antes sí, el señor maestro era alguien. Y hoy día puede tener título universitario, doctorado, y sin embargo el hecho de enseñar no parece ser suficientemente importante. Acabo de leer un informe de un encuentro de UNESCO sobre docentes que se hizo en Santiago de Chile al final del mes pasado, que calculan que en el mundo faltarán docentes. Dicen un número enorme, creo haber leído 44 millones de docentes menos. Puede ser, no lo sé, después fíjense bien los números, pero quiero decir, y ahí también en ese texto se mencionan estas dos características, ¿no?, que frenan el florecer de la vocación docente, que es tan importante.